Buenos días, alumnos. Soy la docente Catherine Yachachín Picón del área de Desarrollo Personal Ciudadano y Cívico. El tema que vamos a, del tema que vamos a hablar es Defensoría del Pueblo. Para ello vamos a ver acerca de los conceptos, de los requisitos para uno ser defensor del pueblo. Tenemos entonces el concepto, la Defensoría del Pueblo en el Perú. Vamos a ver que fue creado por la Constitución Política de 1993, que como, como un órgano constitucional autónomo para defender los derechos fundamentales, supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal, así como la eficiente prestación de los servicios públicos en todo el territorio nacional. Entonces, la finalidad es la protección de los ciudadanos, tanto con lo que respecta al cumplimiento de los derechos humanos como la mejor atención por parte de la administración pública. Tenemos que también la Defensoría del Pueblo es conducida por un defensor, que es el pueblo. Este personaje es elegido y removido por el Congreso, con el voto de los 2/3 de su número legal de congresistas. ¿Sí? Vamos a ver la misión de la Defensoría del Pueblo. Tenemos ¿cuál es la finalidad o la misión? Defender y promover los derechos de la persona y la comunidad, con autonomía y énfasis en los grupos poblacionales en condiciones de vulnerabilidad, mediante la supervisión al cumplimiento de las obligaciones del Estado. Entonces, esta es la misión en específica de la Defensoría del Pueblo, es que los derechos de las personas no se vean vulnerados o amenazados por parte de alguna autoridad pública o otra, y que cada persona debe de tener el respeto a las demás, tiene que vivir una vida digna, ¿sí? Sin ser amenazados o vulnerados de sus derechos. Y para ello el encargado de hacer, cumplir y defender y promover estos derechos es el defensor del pueblo. Y a través de este organismo autónomo se da para, que, para el cumplimiento de los derechos. Por ejemplo, las garantías constitucionales se van a presentar en casos de que una persona sea amenazada o sea vulnerada de algunos de sus derechos. A través de las garantías constitucionales, la Defensoría del Pueblo se puede manifestar. Vamos a ver los requisitos para ser elegido defensor. Tenemos que los requisitos es haber cumplido 35 años de edad a más, ser peruano de nacimiento, haber estudiado o tener el título profesional de abogado. Tenemos que nuestro actual defensor del pueblo es el señor Walter Gutiérrez Camacho, que ha sido elegido en el 2016 y su periodo culmina en el 2017. Este personaje es elegido y removido a la vez por el Congreso con los votos de los 2/3 del número legal de congresistas. Tenemos que este personaje goza de la misma inmunidad que tienen que tienen los congresistas. Si goza de este derecho de inmunidad, quiere decir que no puede ser procesado mientras que esté cumpliendo su función o su labor para el Estado. Tenemos entonces que el cargo va a durar 5 años y puede ser reelegido inmediatamente también, pero a decisión del Congreso de la República. Tenemos las funciones del defensor del pueblo, es defender los derechos fundamentales de la persona y la comunidad.
Tenemos que también es supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal, supervisar la adecuada prestación de los servicios públicos a la ciudadanía. El defensor del pueblo presenta un informe, vamos a ver, al Congreso una vez al año y cada vez que éste lo solicite. Tiene la finalidad de iniciativa legislativa, ¿sí?, en lo que es la formación de leyes. Puede también promover las medidas que faciliten el mejor cumplimiento de estas funciones. Aquí tenemos una serie de funciones del defensor del pueblo. En caso de que los derechos fundamentales se vean amenazados, ¿sí?, en una persona o en la comunidad, la Defensoría del Pueblo tiene que hacerse presente a dicha, ¿sí?, a dicha vulneración o amenaza de sus derechos. Por ejemplo, ellos también son un organismo autónomo que a través de este van a encargarse de supervisar, así que se estén cumpliendo y que se estén dando las políticas adecuadas, se esté respetando nuestra constitución, se esté, ¿no?, juzgando a todos por igual, ¿sí?, sin importar, ¿no?, la clase, sin importar el sexo, sin importar la raza, sin importar la ideología, porque esos son derechos que corresponden a cada ciudadano. Entonces, la Defensoría del Pueblo tiene que velar, ¿sí?, por el cumplimiento de los deberes de los administradores estatales, tanto en materia de impartir justicia, ¿sí?, de igual para todas las personas que hayan sido sentenciadas o procesadas o que se estén viendo amenazados sus derechos. Tenemos el defensor del pueblo, supervisar la adecuada prestación de los servicios públicos a la ciudadanía. Todos los ciudadanos tenemos los mismos derechos, no importa la vestimenta, no importa, ¿cómo se dice?, el cargo que tú tienes, todos somos iguales y entonces necesitamos un trato igual, un trato de parte de aquellos trabajadores públicos que sea conforme, ¿sí?, que sea un buen trato, que no se dé la discriminación por parte de estos trabajadores públicos. En ese caso, la Defensoría del Pueblo se puede manifestar o se puede hacer presente con aquellos problemas que se están viendo. Ya sabemos en algunos casos en las municipalidades, hospitales, etc. Tenemos también, me estoy olvidando acerca de las defensorías especializadas. Tenemos que los defensores especializados en asuntos constitucionales y la de los derechos de las mujeres son designados por un defensor del pueblo, que tienen rango de adjuntos y su labor orienta al análisis y a la formulación de las propuestas en temas sustantivos cuya problemática requiere a ser considerado y atendido desde una perspectiva integral. Aquellos problemas que se vean que se amenazan los derechos de las personas son atendidos, como se dice, atendidos como algo de urgencia que es necesario darle una solución, ¿sí? Tenemos también que la defensoría o las defensorías especializadas tienen la finalidad de promover, ¿sí?, y de promover el cumplimiento de los derechos y de ser, como se dice, tratados en casos individuales que los requieran, no en representaciones de aquellos defensores, o aportando a la investigación de los mismos cuando demandan un tratamiento especializado. Los defensores especializados van a ser aquellos encargados de asesorar
al defensor del pueblo en la formulación de las políticas institucionales de promoción y protección de los derechos de una persona. Entonces, acá tenemos los defensores especializados, que son aquellos encargados de asesorar al defensor del pueblo con relación a materias de cumplimiento de los derechos que se deben de establecer y deben de conocer para que se pueda dar este, este cumplimiento de sus derechos, ¿sí? Y que ninguna de las personas se vea afectada. En caso de que se vea afectada, hay casos que necesitan de mucha ayuda especializada, que son psicólogos, y en algunos casos que van a ser procesados debido al grado, ¿no? Debido al grado de, de daño que pueda ocasionar. Pueden ser violaciones, pueden ser maltrato físico, maltrato psicológico que se cometen, ¿sí? Entonces, ante estos casos, la Defensoría del Pueblo va a brindar, ¿sí?, ese asesoramiento, ese cumplimiento de los derechos de las personas, y en aquellos casos que necesiten ser investigados, van a representarlos, ¿sí? Mediante, se va a presentar una denuncia, esta denuncia va a ser investigada, va a ser procesada y va a ser sentenciado a las personas. Incluso ahora vemos que los hospitales, ¿sí?, son los que dan parte a la Defensoría del Pueblo, a las comisarías, que son aquellos, a la de MUNA también, que son encargados de velar por el cumplimiento de los derechos humanos.